Hola, bienvenidos a IPG Patsala del Español. Yo soy María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Jawaharlal Nehru University en Nueva Delhi. Estamos en el paper 10, en el módulo número 1, que se titula Temas y problemas del Renacimiento español. El resumen de esta unidad es que con el fin de la Edad Media, la etapa áurea de las letras españolas comienza. Esta etapa abarca 2 siglos, el siglo XVI y el XVII. Como un conjunto se los llama el siglo de oro español. La gran diversidad que nos ofrece el siglo de oro lo hace necesario separarlo en 2 etapas. La primera se llama Renacimiento y la segunda es llamada Barroco. En este capítulo vamos a estudiar el Renacimiento y sus diferentes significados. Vamos a empezar con el Renacimiento. El Renacimiento, como movimiento cultural y literario, llegó a la Europa a causa de muchas razones sociales, políticas y económicas. En primer lugar, la llegada de los humanistas y la filosofía humanista, que valoraba todo lo referente a la esencia humana, ocurrió gracias al progreso de las ciencias y ayudó a promover una atmósfera de cambio. No obstante, el Renacimiento no podía crear su propio sistema filosófico. Se limitaba a resucitar algunos elementos del pensamiento clásico y aplicar el racionalismo a la casi ya caduca escolástica medieval. Del pensamiento clásico tomó el escepticismo, que enfrentó al dogmatismo medieval, y al estoicismo senequista, que ya había influido en el pensamiento medieval, con su contacto con la moral cristiana y que coincidió también con el pensamiento renacentista en temas comunes, como la valoración de la dignidad del ser humano. En cuanto a la base filosófica del Renacimiento, ocurrió una valoración de Platón más que de Aristóteles, aunque el Renacimiento había tratado de conciliar a los dos. Se ve la influencia de Platón en el tratamiento del tema del amor. Se considera la belleza de los seres humanos como una reflexión de la belleza espiritual, que, por su lado, es el reflejo de la belleza divina. Para acercarse a Dios, la vía puede ser el amor concreto para un individuo. Los 3 puntos de partida eran la mujer, el arte y la naturaleza, que podían llevar a un hombre hacia la divinidad. Este concepto neoplatónico del amor tendría muchas vertientes, como por ejemplo la escuela ascética mística, que veremos más adelante en otro capítulo. El descubrimiento de la imprenta, que fue introducida en España en 1472 y en México en 1535, como consecuencia de la capitalidad de Madrid, llegó solo en 1566, y la brújula posibilitaron la difusión del conocimiento y también posibilitó poder realizar viajes por el mundo, que a su vez dio lugar a un nuevo conocimiento. La valoración inmensa de la antigüedad clásica, que no solo se limita a la literatura, sino también se extiende hacia la arquitectura y la escultura, trajo nuevos aspectos en el arte. La aparición de la Reforma protestante coincidió con la llegada del erasmismo, el cual cambió el concepto religioso europeo. Un nuevo punto de vista, el de apreciar la naturaleza, también creó un ideal del mundo pastoril y bucólico, y destacó también
el resurgimiento y florecimiento de las lenguas nacionales en el campo de la expresión individualista. A pesar del hecho de que durante el Renacimiento se cultivaron el latín clásico al estilo ciceroniano, surgió una alta valoración de las lenguas vernáculas debido a la alabanza de las mismas que habían hecho los clásicos. Gracias a su contacto con la naturaleza, estas lenguas fueron consideradas el medio más apto para la expresión sencilla, quitada toda artificial. I will try. Repeat. Gracias a su contacto con la naturaleza, estas lenguas fueron consideradas el medio más apto para la expresión sencilla, quitada de toda artificiosidad. En España, por ejemplo, el castellano llegó a sustituir al latín. La incorporación de las formas italianas en la literatura, especialmente en el campo de la poesía, dio luz a un nuevo método de expresión. La influencia de corrientes italianas y grecolatinas dio cierta homogeneidad a la producción literaria en general. La primera vez surgió una literatura cosmopolita en Europa. Este gusto por lo clásico hizo que los renacentistas buscaran una belleza formal, algo muy alejado de los propósitos didácticos de la Edad medieval. Tomaron por su inspiración la naturaleza, que en una vuelta a los temas paganos, les hizo centrarse sobre el bucolismo pastoril y también sobre la mitología pagana. En cuanto a la poesía, fue el italiano Petrarca la inspiración. De este hombre, de Petrarca, derivaron la afición por la belleza formal, la introspección amorosa, el uso del endecasílabo y también la exaltación de la naturaleza. Aunque el Renacimiento representó un paso adelante en el desarrollo humano, su afición por los modelos clásicos menospreció a la espontaneidad natural en la creación literaria. Vamos a hablar ahora del Renacimiento español. Existe, como de costumbre, una diferencia cronológica entre el Renacimiento europeo y el Renacimiento español. El Renacimiento no tuvo raíces en España hasta el primer tercio del siglo XVI, una fecha mucho más tardía que en el resto de Europa, coincidiendo con la expansión territorial del emperador Carlos V. 3 religiones: el cristianismo, el judaísmo y el islam. La Edad Media fue caracterizada por la tolerancia religiosa que dio lugar a muchas innovaciones en el pensamiento español y europeo. Cuando avanzaron los reinos cristianos a reconquistar los territorios musulmanes, querían unificar España bajo una misma religión, la religión cristiana. Estos fueron los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, quienes decidieron utilizar la oficina de la Inquisición para perseguir a todos los judíos y musulmanes conversos, quienes practicaban su religión en secreto. La intolerancia y la persecución religiosa significaban que un elemento de reacción
se oponía a los elementos ilustrados que penetraban en el Renacimiento, según Parker. En efecto, esta persecución e intolerancia fueron efectos del espíritu nacionalista que traía el Renacimiento y que había sujetado a Europa. El Renacimiento tardó en llegar a España, a causa de la presencia del mahometanismo y el judaísmo. Pero una vez que arraigó en España, resultó en la expulsión de los que no eran cristianos. La Inquisición, podemos decir, representó un método de europeización para España. Por su misma naturaleza, la Inquisición actuaba contra la humanidad y los españoles tardaron en comprenderlo, pero no actuó contra el humanismo, según Parker. Analizamos en breve el alcance del espíritu renacentista en España. No es correcto decir que el conocimiento renacentista se limita a la universidad y a las oficinas de los profesores y los eruditos. También había muchas personas en esta época quienes manejaban muchos trabajos al mismo tiempo, tales como la administración, los estudios filosóficos, la enseñanza, etc. Muchos textos escritos durante este tiempo tienden a la idealización del pueblo vulgar, porque se creía que el pueblo estaba cerca de la naturaleza y que esto podría ser el origen de todo pensamiento. En el campo de la filosofía, España siguió los pasos de la influencia renacentista, del neoplatonismo y la tradición del escolasticismo aristotélico. Algunos filósofos rechazaron el estudio metafísico de la filosofía y aplicaron su racionalidad a los problemas del mundo actual del tiempo, utilizando la teología y la filosofía para debatir los problemas sociales, culturales y políticos del periodo. Otros abrieron nuevos caminos al intentar deducir las ideas únicamente de los sentidos y convertir el análisis mental individual de su propio proceso de cognición en el punto de partida de la especulación. Volvemos a citar a Parker. Resaltó también el tema de la especialización de la enseñanza dependiendo de la aptitud del niño. El sistema educativo se centró ahora sobre la elección de una profesión para el niño a una temprana edad, según su capacidad intelectual. El otro ámbito en el que se ve la influencia renacentista en el pensamiento fue el debate de España y su actividad colonial en el Nuevo Mundo. La manifestación más famosa de esta polémica fue el debate entre Bartolomé de las Casas, 1474-1566, un fraile dominico promotor de la causa antiimperialista, y de Juan Ginés de Sepúlveda, 1490-1573, famoso latinista e historiador. Sepúlveda se centra en la filosofía de los antiguos griegos y dice que es el mandato de algunas civilizaciones superiores de someter a las que son esclavos por naturaleza. En este caso,
España y los indios del Nuevo Mundo. Por otro lado, Las Casas argumenta que la guerra no es necesaria para hacerse de un pueblo una civilización, según los parámetros europeos. Esta impresionante afirmación es un ejemplo del idealismo y la fe en la humanidad característicos del Renacimiento. Debe observarse que en esta controversia el reaccionario era el humanista clásico, que se aferraba a los conceptos del pasado, mientras que el apóstol de la Ilustración era miembro de una de las órdenes religiosas estigmatizadas no hacía mucho por Erasmo, como beatas y oscurantistas. Todo esto según Parker. El filósofo holandés, por su parte, Erasmo de Róterdam, merece una mención especial en cuanto al desarrollo del pensamiento renacentista español. La revitalización y reforma en la educación, la religión y la vida social ocurrió gracias a la influencia erasmista que dio lugar al resurgimiento de los estudios clásicos. Pero después del Concilio de Trento no se había llegado a ninguna reconciliación entre los protestantes y los católicos. Y esta obligación de elegir entre los dos marcó el fin del erasmismo en España. Señaló también el fin del Renacimiento y comenzó la Contrarreforma. Según Parker, de nuevo, con Erasmo en España murió el espíritu de tolerancia y ello supuso una enorme pérdida. Pero la profundidad religiosa no fue afectada de manera negativa con el fin del erasmismo, porque la religiosidad erasmista era fría y su literatura resultó superficial. En comparación, la literatura posterior a la influencia erasmista fue mucho más inflamada con pasión y ardor. Esta última fue muy influida por la Compañía de Jesús, establecida por San Ignacio de Loyola en 1491 a 1556. Los jesuitas prolongaron gran parte del movimiento humanista dentro y más allá de la Contrarreforma, no solo al dar a España una larga sucesión de eruditos, casi en todos los campos, sino también al incorporar en sus escuelas los estudios clásicos a la educación religiosa católica. Y volvemos a citar a Parker. En conclusión, podemos decir que junto con Erasmo es la personalidad de Luis Vives, el humanista español, el que merece una mención especial. Nació en Valencia en 1492 y estudió en París. Fue catedrático en Oxford y lector de la reina de Inglaterra, Catalina de Aragón, y también fue profesor en Lovaina. Volvió a París y murió en 1540, en Brujas. Era un escritor prolífico en latín y discutía temas diversos tales como la psicología, la moral, las cuestiones sociales y la pedagogía. No creó un nuevo sistema filosófico, pero utilizó todas las tendencias y corrientes europeas de la época para alargar sus ideas. De hecho, con sus ideas sobre la inspección psicológica y la observación experimental para estudiar la naturaleza, le hacen precedente de muchos filósofos europeos como Bacon o Descartes. Muchas gracias. Esperemos
en el siguiente capítulo. Última Sí, repeat. Repeat. De hecho, con sus ideas sobre la inspección psicológica y la observación experimental para estudiar la naturaleza, le hacen precedente de muchos filósofos europeos, tales como Bacon o Descartes. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.